Chillán, Concepción con todo el fuego. Eso, Mati, excelente, ¡Uh! excelente. Chillán, Dani Fernández, Concepción, La Andre, Talca, Sherman House. Eso, muy bien. Doña Francisca, Álvaro, Cheri, Tommy, Angie. Muy bien, excelente. Esos son mis líderes. Esos son mis líderes. De la micro, eso, no hay excusas, Belén. Te felicito. Cartagena, Colombia. ¿Cómo visualizan? Aprovechen de visualizar. El Gran Concepción, Dallas, Texas. y el Dani, claro. El Dani también era Charman House. Chillán en la casa con Igor. Del cumple de mi papá. Muy bien, Gonza, eso, no hay excusas. Rupanco City, tenemos una horita, ¿cierto? Así que tampoco es tanto lo que te vas a perder del cumpleaños de tu papá, así que muy bien, muy bien. Desde martes en el... ¿Qué? No entendí. De Chillán, Rode, eso, súper bien. Estoy súper, súper feliz de estar nuevamente por acá. Los que estuvieron conectados en la última mentoría que hice sabrán que fue ya, creo que hace como 2 semanas, no lo recuerdo en realidad. Estuvo bastante intensa esa mentoría, estuvo bien modo fuego y la idea es poder darle continuidad también a eso. Antes de iniciar, sí, me gustaría recordarles y decirles que se nos viene un gran, gran evento. Ustedes ya se dieron cuenta en el chat, ¿cierto? Que el 24 de julio tenemos evento en Concepción con nuestros líderes Alejandro Bros, Sherman 25 y Carolina Quintanilla, Sherman 10. Imagínense, primera vez en Concepción vamos a tener tal nivel de líderes de Carolina y Alejandro. Así que desde ya está en la venta de entradas, desde ya tienes que tener tu entrada. Recuerda que tú vas creciendo de evento en evento, que tu negocio, tu desarrollo se produce de evento en evento. No es opcional perderse un evento de tal categoría como ese. Aprovecha la venta de entrada, aprovecha de ser de los primeros y de las primeras porque te va a salir mucho más conveniente también por el precio y por la cantidad de invitados que puedes llevar. Luego al día siguiente nos vamos a Santiago a ver al dueño de la compañía, Christopher Terry. También tienes que estar ahí, no hay excusa, chicos, de verdad, no hay excusa. De hecho, te lo digo y también siempre todo lo que yo te recomiendo, te sugiero, lo digo desde la coherencia. Nosotros cuando iniciamos con el CRIS en todo el mundo, el network marketing, también pasamos por esos momentos en que no había dinero, en que no hallábamos cómo poder asistir a los eventos o cómo viajar a otros países muchas veces, pero ahí es cuando hay que ponerse creativo. Muchas veces vendimos cosas que no eran prioridad en la casa, ya sea un computador, cámara, íbamos a vender ropa al persa, nos conseguíamos, después la devolvíamos. Hay que ponerse creativo y las maneras, las formas son múltiples, pero hay que tener la actitud y decir, yo voy a estar ahí. Yo me he dado cuenta que todo nace por una decisión. De hecho, cuando hemos dicho con el Cris, nosotros vamos a ir a ese evento o nosotros vamos a ir a esa convención de tal país, no importa el cómo, pero hemos estado ahí. De hecho, nos pasó con México, que no teníamos los pasajes ya prácticamente encima, pero nosotros ya habíamos tomado la decisión que íbamos a estar ahí, no importaba el cómo, pero cuando tú tomas la decisión, no sé qué pasa en el universo, no sé qué pasa con la energía, pero las cosas se van dando, pero tú tienes que creerlo, tienes que decir, yo voy a estar ahí, pero creerlo también, y confiar, tener fe de que todo va a resultar bien. Fue hace 3 semanas la mentoría anterior, wow, imagínate, pensé que había sido menos, como pasa el tiempo de rápido. Así que los eventos, chicos, súper, súper importante. Trabajemos en equipo, algo que fue que habló el Cris ayer en la mentoría, hacer mente maestra, no pensar por sí solo, no hacer las cosas por sí solo, hacer las cosas en equipo, siendo solamente una mente. De hecho, el Cris, tiempo atrás, o años atrás, tenía un dicho que no sé si ahora lo ha mencionado, pero decía, los llaneros solitarios se mueren de hambre. Era una frase que tenía muy pegada. ¿Y eso qué quería decir? Que las personas que trabajaban por sí solas en redes terminaban muriéndose, porque claro, no están contagiadas con la energía, no están en la misma sintonía. Así que por eso hemos hablado mucho de lo que es la mente maestra, ser una mente, tener una visión, trabajar en conjunto, juntarse, hacer sinergia. Esa es la forma de seguir creciendo y de aumentar los niveles de energía. Exacto,
El Tommy es un claro ejemplo. Me pasó el último viaje a Perú, compré el pasaje el día anterior, modo fuego. Pero te aseguro que tú ya habías tomado la decisión de que ibas a estar ahí. Imagínate, el día anterior, imagínate. Eso sí que es no tener excusa, eso sí que es una gran historia de un gran testimonio, porque ¿qué va a pasar cuando venga un socio tuyo y te diga, ah, es que yo no tengo la plata, es que ya pasó el tiempo, estamos, no sé, a una semana, un par de días? ¿Qué le va a decir Tomás? Le va a decir, no, pues compadre, no, pues comadre, yo viví esto, yo pasé por esto, y sí se puede. Entonces es súper importante ir viviendo la experiencia, y ahí también te vas dando cuenta que cada experiencia que vamos viendo es por algo, porque si no pasaras por desafíos también, no tendrías que decirle a tu nuevo socio. Porque si todo resultara muy fácil, ¿con qué ejemplo le das después? ¿Desde qué coherencia les dices cómo tienen que hacer las cosas si tú nunca las has vivido, si tú nunca has pasado por esos desafíos? Entonces los desafíos tienen una razón de ser, tienen un porqué. Creo que está activo, sí, voy a silenciar a todos. Ahí está. Ya sé usar Zoom mucho mejor, así que ya me estoy manejando. La última, bueno, en la mentoría anterior estuvimos hablando de todo lo que era la parte emocional, surgieron muchas preguntas ahí, modo fuego, muy intensas, y es algo que me gustaría darle continuidad. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que cuando realizamos redes, y en el fondo todo en la vida nace por la parte emocional. Todas las decisiones nacen desde una emoción que sentiste, todo lo que tú vas escogiendo, decidiendo día a día es por una parte emocional. Yo diría que el último tiempo recién se le ha dado como mucho más enfoque a todo lo que son las emociones y a la importancia que estas tienen, porque antes era más como algo espiritual, algo más místico, más desde como lo no tan científico, porque de repente lo que no es tan científico como que no se le da el mismo valor, pero ya en el último tiempo nos hemos dado cuenta y comprobado también a través de la ciencia, de estudios, de que la parte emocional es el eje central de todo lo que nos va sucediendo en la vida, es el eje central por lo cual pasa todo. De hecho, Humberto Maturana, que muchos de ustedes lo deben conocer, él dice que somos seres emocionales por sobre seres racionales. Imagínate, de hecho, Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional dice que a ver, 80, 90, como el 10 o el 15% de las decisiones que tomamos son racionalmente, pero el resto, todas las decisiones que tomamos son emocionales. O sea, imagínate que el éxito de nuestra vida depende en gran porcentaje de cómo estamos trabajando nuestra parte emocional, de cómo estamos desarrollando nuestra inteligencia emocional. Y ahí entra todo el abanico de emociones, todo lo que vamos sintiendo en el día a día, cómo vamos manejando nuestras decisiones, la tolerancia a la frustración, autoestima, todo lo que implique, todo lo que tú hagas en tu día a día pasa por la parte emocional. Así que por eso es un tema que vamos a ir trabajando constantemente. De hecho, es un tema que tú tienes que trabajar diariamente, permanentemente, hasta siempre. ¿Ya? No es que vamos a tener una mentoría y lo vamos a trabajar una vez y lo vamos a conversar una vez solamente. No, esto es para siempre, porque nuestro mundo interior es infinito, nuestro desarrollo personal es infinito, no terminamos nunca, y eso es lo genial, que siempre vamos a ir conociendo nuevos aspectos de nosotros mismos, ¿ya? Me he dado cuenta igual que hay mucho, falta mucho aún en las personas, mucho desarrollo en esta área. Me doy cuenta que aún existe mucho desconocimiento de lo que podemos lograr si trabajamos nuestra parte emocional. Me he dado cuenta, de repente en la organización, ciertas personas que su techo en resultados es porque no le dedican el tiempo suficiente a trabajar esta área. De hecho, no por nada Iván Tapia recomienda que trabajemos en desarrollo personal al menos 1 hora diaria. Imagínate, al menos 1 hora diaria. Y lo he podido ver, me he dado cuenta de que personas que tienen potencial no avanzan porque no trabajan sus aspectos. Me he dado cuenta que las personas no avanzan al siguiente nivel porque hay cosas que no han resuelto todavía. Y eso empieza a obstaculizar sus procesos. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos los que nos vamos autosaboteando nuestros resultados. Y creemos que son
personas externas, creemos que son situaciones externas, pero cuando comienzas a trabajar aspectos tuyos, te empiezas a dar cuenta que todo nace de ti, que todo pasa por ti, y que lo que va sucediendo afuera muchas veces porque nosotros no hemos resuelto cosas, ¿ya? Así que si le van surgiendo dudas, vayan dejándomelas por mensaje, o por interno, por mensaje privado también. Voy a leer solamente las preguntas, no a la persona, para ir trabajando esto, para ir entendiendo cómo el ir trabajando toda esta inteligencia emocional, ¿cierto? Nos ayuda a ir desenrollando, ¿cierto? De repente yo digo que todo nuestro rollo, nuestros temas, es como una madeja de lana, que está todo muy enredado, muy confuso, y cuando tú comienzas a trabajar tu parte emocional, esta madeja de lana se empieza a desenrollar, se empieza a desatar, ¿cierto? Y todo fluye de mejor forma. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Nos van estancando, sentimos que no avanzamos porque hay algo que quiere salir, que quiere surgir. Así que vayan dejándome sus preguntas para ir entrando ya en materia de lo que es todo esto, para que sea interactivo y no sea solamente hablar y hablar. Porque recuerden, lo que a una persona le está pasando, también le puede estar pasando a muchas otras. De hecho, yo me di cuenta cuando me hice terapia. Bueno, usted, la mayoría sabe que yo estuve mucho tiempo haciéndome terapia psicológica, y también dentro de esa terapia individual estuve en terapia grupal. Y ahí me di cuenta de que los aspectos que muchas veces le afectan a una persona, le afectaban a la mayoría. Cuando realmente te abres a contar lo que te está sucediendo, no es algo que solamente te pase a ti, sino que créeme que le pasa a la mayoría. Ya tenemos preguntas. ¿Cómo supera usted el rechazo cuando le dicen que no sus prospectos, mi liderísima? ¡Wow! Eso es un aspecto que todos trabajamos en redes. De hecho, en redes, si tú haces redes, vas a tener que enfrentarte al rechazo, vas a tener que enfrentarte a perder la estima social, como lo dice Eric Warren. Cuando tú haces redes, ganas muchas cosas, ganas en muchos aspectos, los beneficios que puedes tener son múltiples, en desarrollo personal, en ingresos, amplían tus redes de contactos, viajas por el mundo, pero si hay algo que tú vas a cambiar por todo eso, dice Eric Warren en el GoPro, es perder la estima social. En un inicio, después ya cuando pasa el tiempo y las personas se dan cuenta que te lo estás tomando en serio, ya no te dicen nada, pero en un inicio es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Si estás haciendo redes, va a pasar eso. No hay forma de que no pase. La gente va a rechazarte, la gente va a decirte que no. No vas a ser aceptado por todos, pero créeme que eso va a ser en un inicio. En nuestro caso ahora ya nadie nos dice nada, porque llevamos años en esto y ya saben que hacemos esto. Y de hecho lo conversábamos el otro día con el TIS, que ya mis suegros ni siquiera nos dicen, oye, búsquense un trabajo, oye, ya, ¿y cuándo van a tener un empleo? Ya no nos dicen eso, y de hecho es algo que me ha sorprendido, porque antes era algo constante, porque ya saben que no estamos tomando esto en serio, y saben que lo estamos haciendo full, y que estamos teniendo resultados también. Entonces, el primer punto es entender que eso va a pasar. Vas a perder la estima social y te van a rechazar, ¿ya? Eso va a pasar sí o sí. Ahora, como segundo punto, y que a mí me hizo mucho sentido, fue que cuando vino nuestro chairman Daniel Cuevas, anteriormente, le hicieron esta misma pregunta: ¿cómo trabajar el rechazo? ¿Cómo no sentirte rechazado? Y él dijo algo que se me quedó muy grabado y que y él dijo, todo va a depender de la postura y de la actitud que tú tengas. Tú tienes que tener la actitud de que eres tú la persona que tiene la gallina de los huevos de oro, de que eres tú la persona que tiene la oportunidad, y que cuando tú le estás presentando la oportunidad a otra persona, es solo eso, tú le estás mostrando una herramienta, le estás mostrando una oportunidad, pero si no quiere y habla, no sé, negatividad o te rechaza, es tema de él, es tema de ella. Tú tienes la gallina de los huevos de oro, y de hecho cuando tú tienes claridad de que es así, ya no te importa que te rechacen, todo lo contrario, te da pena que hayan rechazado una gran oportunidad, te da pena que no hayan visto la oportunidad que tú estás viendo, te da pena que no puedan vivir o no van a vivir lo que tú estás viviendo. Entonces tiene que ver como con un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva.
Cuando yo comencé a entender eso, yo dije, en realidad tiene mucha razón. Pues. Bueno, no por nada echarme a 50, porque nosotros somos los que tenemos la oportunidad. Nosotros somos los que estamos trabajando día a día en nuestro desarrollo interior, en nuestra parte financiera, en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos viviendo algo muy genial. Y cuando tú quieres que otra persona viva eso, eso es la emoción que deberías sentir, que te dé pena porque no vio la oportunidad que tú estás viviendo. Esa te recomendaría comenzar a trabajarlo de esa forma y ahí me vas contando cómo te va, ¿ya? El tema de para ir superando y trabajando el tema del rechazo. ¿Cómo evitas el compararte con otros considerando que cada uno vive su proceso? De hecho, está la respuesta en la misma pregunta. Cada persona va viviendo su proceso. Y algo que yo siempre digo es que para no compararte es entender que no hay ningún criterio de comparación con otra persona. No hay ningún criterio para llegar a compararte con otra persona. ¿Por qué? Porque nada coincide, o sea, tienen edades diferentes, tienen familias diferentes, han tenido un pasado diferente, tienen proyecciones diferentes. Aunque la persona tenga metas o sueños muy parecidos a los tuyos, hay una historia que es totalmente diferente, entonces no te puedes comparar con alguien. Tú te podrías comparar con alguien que sea igual a ti, que haya vivido quizás lo mismo que tú, tendría que ser tu otro yo, para recién tener como la valentía, ¿cierto? De decir, ya, me comparo con esta persona, pero si no hay nada que sea igual con la otra persona, no te puedes comparar porque no hay criterio de comparación, porque son personas totalmente diferentes. Y ahora, la comparación igual sucede cuando no tenemos claridad de quiénes somos, cuando no hay entendimiento de quién eres tú realmente, y me refiero a esto de quién eres tú realmente, de ir entendiendo cuál es tu propósito en esta vida, por ejemplo, como lo escribí delante en mi post, ahí en Instagram, para que le vaya a dar me gusta. Cuando tú entiendes quién eres, por qué estás acá, qué tienes que aportar al mundo, cuáles son las herramientas que tú tienes y que has ido desarrollando para entregárselo a la sociedad, tú no te comparas, porque tú sabes que viniste a eso, que tú sabes que tu propósito es ese y que el de la otra persona va a ser diferente. De hecho, también lo dice Mónica Tapia. Ella lo habla con el tema del trabajo en pareja, que una de las formas de no caer, ¿cierto?, en esa competencia tóxica con tu pareja es entender el diseño, ella llama el diseño que tiene cada uno. ¿Para qué tú estás diseñado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu contribución? Entonces, entendiendo eso, tú captas y tú dices, ah, ya, este es mi propósito, en esto yo soy buena, en esto yo soy bueno, y esto es lo que yo tengo que aportar, y te desarrollas en ese aspecto, y eso te hace sentir bien, y cuando te sientes bien con lo que tú estás aportando, no te comparas. Porque aunque otra persona sea mucho mejor en otros aspectos, tú sabes que esa persona es buena en otros aspectos, pero tú eres buena o bueno en lo tuyo. Entonces, esa es una muy buena forma de ir trabajando la comparación. A todos nos pasa que nos hemos comparado con alguien. Lo importante es ser consciente de eso porque podemos caer en un pozo profundo, sin fondo, cuando nos empezamos a comparar con alguien, porque cada vez que nos encontramos con alguien, que en algún momento me pasó, cada vez que me encontraba con alguien me comparaba, ¿cierto? Y al final siempre veía algo bueno en las demás personas, pero no veía nada bueno en mí, porque no me conocía, porque no sabía quién era, cuáles eran mis recursos, mis habilidades. Entonces, cuando cae en esa comparación es infinita y te empiezas a comparar con todo el mundo y todo el mundo es mucho mejor y tiene habilidades buenas y tú no sabes en qué eres bueno y ahí empieza esto de ver a los otros mucho más altos y tú empiezas a empequeñecerte, a achicarte, 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 porque te pierdes en la comparación. Entonces, yo lo que recomendaría es conocerte más, trabajar mucho el desarrollo personal, saber, conocer cuáles son tus áreas potenciales, en qué tú eres bueno y trabajar en eso, potenciarlo porque cuando tú reconoces en que eres bueno, lo potencias y por consecuencia las otras habilidades que son inferiores van a ir subiendo también, por consecuencia. Entonces ir trabajando ese aspecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Hoy día estamos tan más tímidos.
¿Cómo reconocer en lo que uno es bueno? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Cómo reconocer en lo que uno es bueno? A ver, ¿qué me ha servido a mí? Yo diría que, porque ustedes ya están en este proceso de desarrollo, de estar escuchando mucho audio, de estar leyendo muchos libros, de estar asistiendo a muchas capacitaciones, mentorías, eso va removiendo cosas y van saliendo a la luz herramientas que tú desconocías. Yo diría que un aspecto bueno para saber en qué eres bueno es ir probando e ir practicando en diferentes áreas. Ir haciendo cosas que muchas veces te dan miedo, ir haciendo cosas que nunca habías hecho, ir atreviéndote a salir de zona de confort. Porque ¿qué pasa? Que de repente estamos dentro de nuestra burbuja, ¿cierto? Que quiere decir que estamos eh, comportándonos de forma que nosotros conocemos que no hemos comportado siempre, y es lo que conocemos. Entonces, dentro de esas cualidades es como que decimos, no, en realidad no me conozco mucho, pero cuando empiezas a experimentar con cosas nuevas, no sé, por ejemplo, atreverte a dar una presentación, atreverte a ser más sociable, atreverte a, no sé, a dar una capacitación, una mentoría, como ir probando de diferentes aspectos, ir practicando diferentes cosas, y así tú vas viendo en qué cosas te vas sintiendo más cómodo, qué cosas te van gustando, qué cosas tú vas sintiendo que eres bueno, porque tienes un abanico mucho más amplio donde poder identificar en qué tú eres bueno o buena. En cambio, cuando nos quedamos en zona de confort, nuestro abanico de posibilidades son muy poquitas. Entonces, creemos que a lo mejor somos buenos en eso, pero no has probado todavía con otras cosas que quizás podría ser excelente. Entonces, yo recomendaría ir trabajando, ir saliendo de zona de confort con cosas que te van dando temor, ¿ya? Y que, y que de repente, cuando las empiezas a probar, te das cuenta que a lo mejor no eres tan bueno, pero te queda gustando. Y eso es una habilidad y la vas practicando. Por ejemplo, en mi caso, antes cuando yo no me atrevía a hablar en público, yo no sabía que eso podría ser una habilidad o que la podía desarrollar y que me podría gustar, porque nunca la había vivido, porque estaba en mi zona de confort y cuando me pedían que hablara en público yo no lo hacía. Pero ¿qué pasó? Me exigí a empezar a hacerlo. Entonces tuve otra opción, otro comportamiento que fui conociendo de mí que antes no conocía. Y después fui entendiendo que yo podía ser buena en eso o que era algo que me gustaba. Y si me gustaba, lo puedo mejorar, porque es una habilidad y las habilidades se desarrollan. Entonces te das cuenta, esa sería mi recomendación para ir descubriendo en qué eres bueno. Y anda viendo cuáles son tus cualidades positivas, pues de ahí también va extrayendo ideas. Por ejemplo, si eres sociable, si eres amable, a lo mejor eres bueno en las relaciones con las personas y eso tienes que potenciar, a lo mejor eres bueno escuchando y eso también es una habilidad. Y ahí tú tienes que ir, anótalo. Haz la pregunta, ¿en qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis recursos, mis herramientas? Y, y anda potenciándolas. Ay, gracias, Nico. Descubre a qué dedicarte. Ya, luego de renunciar, tus ex círculos de trabajo te han escrito para intentar el network marketing en IML, tomando en cuenta que ya tienes resultados y ellos siguen en el cuadrante izquierdo. Y ellas, se me salió el ellas. No, no me han escrito y tampoco se ha generado esa relación de ellos como preguntar ni nada, porque yo pasé por la universidad, yo estuve ahí metida en el sistema y entiendo lo que es estar ahí. De verdad que te absorbe totalmente. Yo no sé en realidad si en todos los trabajos será así, pero la universidad es una estructura altamente jerárquica y burocrática, pero así ya a nivel Dios máximo. De hecho, era una de las cosas que me estresaba mucho porque yo he trabajado mucho ya en ser más relajada, ¿cierto? Pero ahí era una cuestión impresionante el tema burocrático y jerárquico y te absorbe, te metes mucho en el sistema, te metes mucho en lo que es la rutina, el día a día, y tampoco espero que ellos hagan algo diferente, porque todo el tiempo te lo absorbe el estar ahí. Por eso te digo,
fue mi experiencia y no sé si en todos los trabajos será así, pero es una cuestión de que los funcionarios de la universidad es como que aman la universidad, es como que la universidad es el centro de toda su vida, o sea, esa es su vida, es todo para ellos. Te juro que es algo impresionante y era algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque ellos podrían, no sé, dejar de lado quizás a su familia por seguir trabajando en la universidad, por dar lo mejor, por ser excelente, que bueno, es algo que se caracteriza en la universidad, la excelencia, y yo la vi igual, pero no espero que hagan algo diferente porque son años. Generalmente las personas que trabajan en la universidad, de hecho yo era la persona, cuando yo ingresé a trabajar, yo era la persona más joven de todos los funcionarios de la universidad. Imagínate, yo solita era la más joven de todos los funcionarios de la universidad, porque el rango de edad de funcionarios que trabajan en la U era aproximadamente 50 años. Entonces no espero que personas de 50 años o 40 años hagan un modelo diferente si ya llevan, no sé, 20, 30 años, que de hecho yo diría que la U es uno de los pocos lugares en que las personas llevan tanto tiempo trabajando. Así que por eso, no. ¿Cómo se puede superar el miedo a equivocarse? Para ser sincero, eso muchas veces me frena. Ya, que estaba leyendo la otra pregunta. ¿Cómo se puede superar el miedo a equivocarse? Para ser sincero, eso muchas veces me frena. Ya, el miedo a equivocarse tiene que ver también con la concepción que tienes de cometer errores, de que eso es malo, de que es negativo, y que es súper normal que lo sintamos, porque desde que somos pequeños en el colegio no nos permitían cometer errores, o nuestros mismos padres también, cuando cometíamos errores, no sé, nos retaban, se enojaban con nosotros, porque el error es como algo negativo, no debería de cometerse errores. Pero ahora si nos vamos mucho más profundo, una de las formas que tiene el ser humano de aprender es a través de los errores, y es cuando muchas veces causa mayores impactos emocionales. Cuando cometes un error aprendes mucho más. Entonces, otra vez, tiene que ver con la perspectiva, comenzar a ver los errores no como algo negativo, sino como parte del aprendizaje, y entender que mientras más errores vas cometiendo, más te vas acercando y te vas a acercar a los resultados que tú quieres. De hecho, si quieres aprender, comete errores, no pasa nada malo con eso. No vas a hacer, hay que entrar igual a ver cuáles son tus ideas con respecto a equivocarte o a cometer errores, ¿cierto? Porque muchas veces asociamos que si me equivoco, asociamos que es algo malo, por lo tanto yo soy mala o yo soy malo también, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces hay que empezar a cambiar la idea, las creencias, los paradigmas que hay en torno a equivocarse. No pasa nada con equivocarse, y es algo que todos hemos tenido que trabajar, porque todos hemos tenido una educación tradicional en donde si nos equivocábamos, eso se castigaba. Entonces, cuando tú empiezas a hacer redes, te das cuenta que equivocarse está bien, que eso te va acercando más a tus metas, que mientras más te equivocas, más vas desarrollándote, más vas aprendiendo. Entonces, cuando te equivoques, ve lo que estás aprendiendo algo de eso. Entonces vas a asociar equivocación a aprendizaje, ¿ya? Y ahora, si aparece miedo cuando te equivocas, no pasa nada. Reconoce el miedo, acéptalo y sigue. Y aprende del error que cometiste, aprende de la equivocación que hiciste, no va a pasar nada. Tampoco tengas miedo de tener miedo. No quieras no tener miedo. Si el miedo aparece es por algo. Y si estás reconociendo que el miedo es porque te estás equivocando, acéptalo, reconócelo, no te critiques más porque la emoción va a permanecer aún más, sino que reconócelo y ve que puedes aprender de eso. ¿Qué responder cuando los prospectos te dicen que no tienen dinero? Ahí tú les dices, si el dinero no fuera un problema, ¿cuándo iniciarías? Y te dice, al tiro, inicia y comienzas a trabajar con ellos. Y en la medida que empiezan a trabajar, en la medida que el prospecto o nuevo socio, ¿cierto? Comienza a ver nueva información, empieza a conocer al círculo, empieza a conocer las otras redes, y empiezan a trabajar, no sé, en la lista de contactos, por ejemplo, y ya comienza a tener personas que van a entrar, él solito o ella solita va a decir, tengo que pagar, me tengo que activar,
¿ya? Entonces, el primer paso es decirle, si el dinero no fuera un problema, ¿cuándo entrarías? Y si te dice, si el dinero no fuera un problema, entraría ahora, comienza a trabajar con la persona. Ahora, si no tienen dinero, también paralelamente comienza a buscar opciones de cómo generar dinero. ¿Ya? Comienza a buscar opciones de cómo hacer las lucas. Y ahí, nuevamente, la creatividad. Vender algo, pedir prestado a varias personas, luego devolverlo. Entonces ahí también tienes que ver cómo le muestras la oportunidad, porque se puede conseguir con personas, pero también para después devolverlo tienen que trabajar duro para llegar a los rangos rápido y con ese mismo dinero poder devolverle. Pero las opciones son múltiples. Siempre hay opciones, no hay excusas. Y ahí es súper importante cuando, por ejemplo, tú también tuviste problemas de dinero, contarle tu experiencia. Siempre en redes va a ser súper importante contarle tu experiencia con respecto al mismo tema. Por ejemplo, a nosotros cuando nos dicen, es que nosotros no, es que yo no tengo dinero para iniciar, nosotros con el Cris nos miramos y decimos, ya, excusa, porque nosotros no teníamos dinero cuando iniciamos, entonces si a nosotros nos pasó y a muchas personas les pasa que no tienen dinero y aún así inician, es solo una excusa, hay que buscar la forma. Y cuando la persona realmente quiere, créeme que va a buscar la forma de iniciar, porque no por nada hay personas que no tienen dinero y buscan la forma e inician. Entonces, ¿por qué esa persona no? Hay que ver qué tanto quiere hacer esto, ¿ya? Pero eso te recomendaría. Dani, cuando prospecto y recibo un no, es entristecedor, luego de todo el esfuerzo, igual eso aflige. ¿Cómo se puede superar el no de mis prospectos y en la vida? Ya. Lo mismo que con el tema del rechazo, es algo a lo que te tienes que acostumbrar. El no. De hecho, probablemente te van a decir más no que sí, ¿ya? Probablemente te van a decir mucho más no que sí. De hecho, el otro día leía un comentario, una historia de una Sherman, creo que es Sherman 10, ella, o 25, ya no me acuerdo, y decía, vas a recibir 90 no o 95 no, pero van a ser los no suficientes para llegar a esos 5 sí que te van a decir que sí que lo quieren hacer en serio. Y ella decía, no me acuerdo muy bien exactamente cómo era, pero ella decía, y no me importa pasar por esos 95 no para obtener esos 5 sí, porque entiendo que ese 95% tiene que seguir siendo empleado para que me sirva cuando yo tenga los resultados que quiero y yo sea una gran empresaria o ya estoy siendo una gran empresaria. Entonces también tiene que ver con las perspectivas. No toda la gente va a hacer redes y está bien, porque tiene que haber gente que tiene que seguir en el cuadrante izquierdo, pues si todos se pusieran a emprender, ¿quién haría la parte de estar en el cuadrante izquierdo, ¿cierto? De prestar los servicios? Entonces hay que entender que no todas las personas van a querer emprender, no todas las personas lo van a ver como una oportunidad, y está bien, es respetable que las personas quieran hacer otra cosa con su vida, es respetable que las personas no vean que esto puede ser una oportunidad para su vida, a lo mejor no es su momento, quizás su momento es más adelante, no ahora, o quizás su momento no es nunca, y está bien igual. Y ahí también tiene que ver con trabajar el rechazo tuyo, y que pasa en un comienzo. Es normal que pase, que te sientas triste o que te sientas frustrado, porque te están diciendo que no. Es súper normal, de verdad que es súper normal. Pero utiliza eso como una herramienta y como aprendizaje. No utilices eso como para rajarte, que nosotros decimos en redes, el rajarse, ¿cierto? Es el desistir. Utilízalo como una herramienta y te va a servir, créeme que te va a servir mucho para cuando ya tengas, vayas construyendo tu organización y a las personas les pase lo mismo, tú le vas a decir, yo lo hice de esta forma, yo lo trabajé de esta manera, porque a todos nos pasa, ¿ya? Entonces es súper importante aprender a que te van a decir que no. Cuando uno entiende que te van a decir que no, uno ya va con la mentalidad de que eso va a pasar y que va a haber otro porcentaje que te va a decir que sí, pero va a haber un gran porcentaje que no va a querer y es respetable y está bien. Espero que te haya servido ahí la recomendación. Ya, ¿alguna otra duda? Algo que mientras van escribiendo sus dudas, su pregunta, que me gustaría ir comentándole, es que acá en redes uno no fracasa, uno en redes no tiene cómo fracasar, ¿ya? No hay forma de fracasar en redes, y eso es algo que yo he entendido durante todos estos años. Tú no fracasas en redes si no estás teniendo los resultados que quieres.
Tú fracasas en redes cuando desistes. Tú fracasas en redes cuando te rajas, cuando tú dices, esto no es para mí, cuando tú dices, en realidad yo no puedo con esto, cuando no trabajas la frustración, cuando no trabajas, por ejemplo, el tema del rechazo, cuando te dicen que no y te rajas, ahí es cuando tú fracasas en redes, ¿ya? Pero si no estás teniendo los resultados que tú quieres, ya sea en rango, no estás fracasando, te estás desarrollando igualmente, estás teniendo otro tipo de resultados. Siempre los primeros cambios son internos, en la parte emocional y en la parte mental. Luego, cuando tú vas trabajando tanto tu parte interna, vas teniendo los resultados en rango, por ejemplo. Yo diría que es casi proporcional. Nivel de desarrollo interno, emocional, mental, con nivel de resultado. Entonces, si no estás teniendo los rangos que tú quieres, no sientas que estás fracasando, estás desarrollándote en otra área, estás formando las raíces, estás exactamente, estamos ensayando para el éxito. Y aquí algo que en algún momento a mí me ayudó mucho fue la metáfora del bambú. Quizás muchos de ustedes la conocen, y es que el bambú, cuando tú siembras o plantas la semilla, tú pueden pasar 7 años y tú no ves que brota. De hecho, no brota, no hay nada. Tú dices, esta planta nunca va a salir, nunca va a crecer, y así se lo pasa 7 años, no brota, no crece. Pero ¿qué pasa cuando empieza a crecer? Cuando empiezan los primeros brotes, en 6 semanas puede llegar a crecer 30 metros de altura. Imagínate. No crece, no hay señales de bambú en 7 años, pero en solo 6 semanas puede llegar a crecer 30 metros. ¿Por qué? Para ver, para los que han escuchado la metáfora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no creció en 7 años, pero sí creció en 6 semanas 30 metros? Vayan escribiéndome ahí en el chat. Exactamente. Estaba echando raíces. Por 7 años estaba desarrollando el mundo interno. Exactamente. Entonces, lo mismo está pasando contigo si no estás viendo los brotes, si no estás viendo los resultados. Estás echando raíces tal como lo está haciendo el bambú. ¿Por qué? Porque tú crees que si el bambú echara unas raíces superficiales, va a crecer 30 metros en 6 semanas. Claramente no, porque no tendría cómo sostener tal nivel de crecimiento. Si no hubiese echado 7 años raíces, no tendría cómo sostener 30 metros de crecimiento en 6 semanas. No podría sostener tal nivel de crecimiento, no podría. Por eso es que primero construyó las raíces para luego sostener, ¡pum!, el crecimiento. Entonces lo mismo está pasando contigo. Si no estás teniendo los resultados, estás echando raíces, estás creciendo hacia abajo, estás desarrollando tu mundo interno, estás fortaleciendo tu carácter, te estás conociendo, estás desarrollando tu inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que en algún momento, va a llegar ese momento, ¡pum!, el crecimiento se dispare hacia arriba, igual que el bambú, y eso va a ser así. Eso recuérdalo, cada vez que te sientas frustrado porque no estás teniendo resultados, cada vez que te digan que no, cada vez que las cosas no se estén dando como tú quieres, recuerda la metáfora del bambú. Dani, yo tengo un pequeño drama, tengo un carácter que hace que raje gente y también siento un odio hacia el mundo. ¿Consejos para manejar esas dos trabas que tengo? Yo ya te lo dije, de hecho te lo dije el jueves, así que a poner acción de lo que te dije el jueves, ¿ya? Ahí está clarito, es eso. ¿Alguna vez tú sentiste ganas de desistir? ¿Dónde queda la capacidad de aprender? ¿Mm? Eso, continúa haciendo lo que estabas haciendo, Gonza, tú sabes, continúa haciendo lo que estabas haciendo y vas a ver los resultados. Pero paciencia, ten paciencia, porque los cambios internos de repente no son tan rápidos como quisieras, son un poco más lentos, ¿ya? ¿Alguna vez sentiste ganas de desistir, Dani? Sí, totalmente. Ustedes saben que hemos pasado por varias redes y claramente ya
Los últimos cambios, sí me sentía frustrada, sí sentía que no quería seguir, sí sentía que a lo mejor en realidad esto no era para mí, no iba por aquí mi camino, sí lo sentí claramente, pero ¿sabes qué me sirvió ahí? Apegarme a las personas correctas y escuchar a las personas que tenían más visión. El Chris en ese momento fue clave, el Chris de verdad que es una persona de admirar porque siempre ha tenido una visión súper clara, con un norte súper claro, súper definido, con mucha seguridad del tema del network marketing. Quizás en esa época yo no entendía muy bien las redes, de hecho yo se lo he dicho a usted, que ahora en IML es cuando yo realmente me he tomado mucho más en serio el construir redes. Antes, claro, aprendí mucho y todo, pero no sé si había tomado como la decisión de hacerlo. Yo diría que ahora en IML he tomado la decisión de hacerlo. Y ahí también tú te das cuenta de que las experiencias pasan por algo. Por algo yo tomé la decisión de ir a trabajar, ¿cierto? Mientras el Cris iba construyendo, y eso para mí fue clave para entender qué era lo que no quería. Porque recuerda, uno toma decisiones por dolor o por placer. Yo diría que esa decisión que yo tomé ahora de hacer esto en serio fue porque me dolió mucho estar trabajando, porque claro, no había vivido la experiencia, había tenido esta información, pero no había vivido la experiencia de estar metida en el sistema, y eso me dolió, realmente me dolió mucho, que ustedes no saben todo el proceso que hubo detrás de estar de empleada, de estar trabajando. No, allí me están desconcentrando. Ay, disculpa, disculpa. Y esa decisión la tomé por dolor, ¿ya? El Chris me vino aquí a mover esto y... entonces, si en algún momento tienes la intención, la idea de que esto no es para ti, de no desistir, apégate a las personas correctas, apégate a las personas que van un paso más adelante que tú, que logran ver lo que tú todavía no estás viendo. Apégate y haz caso. Si hay algo que y eso yo dije, ya, démosle, sigamos, total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sigamos. Y yo escuché al Chris y dije, sí, démosle. Busquemos la forma y veamos cómo lo hacemos. A ver, voy a ver la hora. Ya, nos quedan 10 minutos para ir terminando. ¿Cómo puedo tener más claridad en mi mente? Pasa que de repente tengo exceso de información y ruido en mi cabeza que no logro procesar. Y en vez de avanzar, me estanco. ¿Cómo puedo tener más claridad en mi mente? Anda procesándola. Claro, yo diría, me suena eso a que, claro, hay mucho exceso de información, pero como esa información a lo mejor digo, no sé si te hace sentido, no se va practicando al mismo nivel, vas llenando tu recipiente de solamente información. Entonces, no vas teniendo ese proceso de información, procesarla, practicarla, accionarla. No la vas elaborando. Entonces, te llenas, pero no vas sacándola en ese proceso de ir accionando, de ir trabajando paralelamente en la medida que te vas metiendo información. Entonces, al final, claro, tienes mucho de todo y no sabes cómo qué hacer con tanta cosa que tienes en la cabeza. Yo te recomendaría que vayas trabajándola paralelamente en la medida que vas recibiendo información. Si ya sientes que tienes mucha información, a lo mejor no te sigas metiendo más información hasta que logres ir decantando e ir procesándola e ir entendiendo esa información, ¿ya? Me suena a eso, no sé si te hace sentido. ¿Cómo haces para creer en ti? Oh, wow, ese ha sido un tema que he trabajado, que he trabajado mucho. Ya, nos va quedando menos tiempo. ¿Cómo haces para creer en ti? Que fue una pregunta en privado que me hicieron. Eso lo trabajé mucho en terapia. Que, de repente la falta de confianza en uno mismo tiene que ver con cosas que no has ido resolviendo en tu pasado. La falta de confianza tiene que ver con temas que no han quedado resueltos, que falta elaborar, que falta entender. En mi caso, esto es súper personal,
yo diría que perdí la confianza en mí cuando mis papás fallecieron cuando era adolescente. Es obvio, o sea, los dos pilares que eran en mi vida de un día para otro o de un par de años para otro ya no estaban. Entonces, claramente perdí la confianza en mí, mi autoestima se fue al suelo, como que apareció toda la inseguridad y la baja autoestima que podría haber tenido fue en esa época. Pero si te das cuenta, y se relacionaba con ese hecho. Entonces, mientras yo no trabajara ese aspecto, no iba a desarrollar la confianza, no iba a desarrollar esa creencia de que yo sí podía lograr cosas, porque primero tenía que resolver ese tema para luego ir fortaleciéndome internamente, ¿ya? Eh, Eso fue en mi caso, hay que ver en tu caso qué aspecto quizás de tu infancia, de tu adolescencia, hicieron que fueras perdiendo la confianza en ti mismo o en ti misma, qué cosas hicieron que, por ejemplo, que es como una mesa, que tiene 4 patas y una flaquea, una no tiene una pata, tú quedas así como tambaleando. Entonces hay que ver qué fue ese aspecto que hizo que fueras perdiendo la confianza en ti. Generalmente, todas las cosas que nos pasan como cuando decimos, no sé, tengo baja autoestima, no confío en mí, no sé, me cuesta confiar en las personas, todo eso que nosotros hablamos externamente tiene una raíz que se formó en alguna etapa de nuestra vida, que cuando tú las vas y vas a esa etapa y vas a eso que pasó y lo entiendes, lo trabajas, lo resuelves, después por consecuencia lo que estás viviendo actualmente también se resuelve, ¿ya? Entonces, a trabajar el tema de ahí de autoestima, comenzar a ver qué cosas han hecho en tu vida que hayas perdido la creencia en ti, ¿ya? Ya, nos queda nada. De hecho, ya tenemos que ir cerrando porque viene Cheri ahora a las 12 y hay que ir respetando los tiempos, ¿ya? Así que vamos a ir cerrando. Lo que les quiero decir para ir finalizando, trabajen su parte emocional, trabajen su desarrollo personal, mucho, 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 porque cuando tú sientes que ya tocaste un techo, ya tienes un tope en tu crecimiento, en resultados externos, es porque hay cosas internas que todavía no estás trabajando, ¿ya? Todo se refleja afuera, todo, todo, todo. Si no estás creciendo, porque no estás creciendo internamente. Entonces trabajen mucho su desarrollo personal, que no les pase el que ustedes mismos, ustedes mismas se autosaboteen en sus resultados. Es inconsciente muchas veces, porque de repente nosotros decimos, no, si en realidad cómo voy a hacer yo si yo hago las cosas bien, pero es inconsciente. Cuando tú sabes que hay cosas que viviste en tu infancia, en tu adolescencia, por ejemplo, y que no has resuelto, créeme que inconscientemente algo está pasando que está impidiendo que tú avances. Es inconsciente. Entonces, cuando tú sabes que hay algo que tienes que trabajar en ti, hazlo, no esperen más tiempo, ¿para qué retrasar el tiempo? Hazlo, de verdad. Uno puede desarrollar esa habilidad de inteligencia emocional, uno puede desarrollar la habilidad de conocerte, de entenderte, y te lo digo porque yo soy un claro ejemplo de eso. Un claro ejemplo de eso. Yo cuando entré a estudiar a la universidad, créeme que yo era la persona que menos se conocía a sí misma. Ustedes saben, vengo de San Ignacio, vengo del campo, mi papá eran agricultores, viví toda mi vida en el campo, en el colegio, en esa época. Si ahora no hay educación emocional, en esa época ni se nombraba la educación emocional, ni se nombraba la inteligencia emocional. Después viví lo que viví con la pérdida de mi papá, o sea, yo era la persona más desconectada que había de sí misma que ustedes podrían imaginarse, desconectadísima de sus emociones. Y yo siempre me voy a acordar de esa primera vez que fui a, a terapia con mi psicóloga y yo no sabía lo que sentía. Yo no sabía colocarle nombre a las emociones, algo que para mí ahora es básico, que es como fundamental, yo no lo sabía hacer. Pero de ahí, ese fue mi inicio, empezar, por ejemplo, a reconocer lo que estaba sintiendo. Entonces, después que han pasado todos estos años, ahora yo diría que soy una persona que es capaz de conectarse consigo misma, que sabe en qué es buena, que sabe que tiene que trabajar, que sabe reconocer lo que está sintiendo, que ha desarrollado diferentes habilidades como empatía, inteligencia emocional, poder manejar las emociones, trabajar la actitud, pero yo no era así antes, entonces por eso te digo que sí se puede desarrollar, porque yo soy un claro ejemplo de eso, pero no fue de un día para otro, yo llevo años en este proceso.
Y me encanta porque cada vez entiendo de diferentes formas las cosas. Cada vez uno trabaja muchas veces en los mismos aspectos, pero en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Pero siempre vas a estar trabajando un tema, pero en diferentes aspectos. ¿Se puede acelerar ese proceso? Claramente, sí, claramente. A mí me sirvió mucho ir a terapia, porque es más personalizado y alguien profesional te va orientando, y me sirvió mucho el sistema educativo de redes, audios, libros y eventos, y escuchar a las personas que ya han tenido un proceso de desarrollo personal. Con eso, haciendo esa cosa, tu desarrollo se va a pasos agigantados. Ya, chicos, cerramos, voy a grabar una historia, porque ya estamos en la hora. Así que vayan comentando en los comentarios si te sirvió de algo esta capacitación, déjame un 5, un 5, un 5 si aprendiste algo. Eso, súper, wow. 32 personas conectadas un sábado en la noche aprendiendo, desarrollándonos y creciendo. Saludos, saludos, saludos. Chao, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero haberles aportado en algo y que estén muy bien. Chao, chao.